Les saludamos cordialmente de parte del Instituto Estatal de las Mujeres y les damos la bienvenida a la 14ª sesión de Diálogo Sedofen, un proyecto que surge de la necesidad de brindar espacios de encuentro para todas y todos. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema muy importante, con el que yo creo que muchas y muchos nos podemos identificar ahorita, y es el burnout. Nos van a acompañar Nirka Lejos, psicóloga y docente, y Brenda Gómez del equipo de atención del Instituto Estatal de las Mujeres. Permítanme se las presento brevemente. Nirka Lejos es licenciada en psicología. Cursó después la maestría en criminología, ambas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y especialidad en prevención del delito. Colaboró por poco más de 3 años en la Universidad de Ciencias de la Seguridad como docente y coordinadora de departamento. Ha sido docente en la Universidad Metropolitana de Monterrey, Universidad AME y Universidad Ciudadana, además de prestar servicios de consulta psicológica particular. Participa como activista en organización y asistencia a ponencias, cursos y manifestaciones para la defensa de los derechos de la mujer. Por otro lado, Brenda Gómez es licenciada en psicología. Actualmente labora con el Instituto Estatal de Mujeres en el área de atención. Tiene experiencia en atención a víctimas de violencia y en derechos reproductivos. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí. Como les decía al inicio, yo creo que este tema es súper importante. Yo creo que todas y todos nos podemos identificar con lo que estamos viviendo ahorita en el confinamiento, con sentir que como que estamos un poco rebasadas por el tema de pues que todos los espacios que teníamos de repente se convierten o se ponen solamente en uno, ¿no? Que es el hogar. Y quería comentarles, antes de empezar, que hicimos una breve encuesta en Instagram y en Facebook sobre el burnout, sobre si conocían el término y si sabían qué eran. Pues hubo mitad, pero la mayoría nos dijo que no conocía el término. Y ese es un término bien importante con el que les digo, muchas y muchos nos vamos a poder identificar ahorita. Entonces, si quieres, comenzamos contigo, Nirka, practícanos un poquito. ¿Qué es esto del burnout? Perfecto, déjenme poner para compartirles la pantalla. Y sí, creo que es importante el que veamos que, a pesar de que es un concepto en el que probablemente en tanto lo voy explicando puedan irse identificando con determinadas síntomas o situaciones que voy a contar, lo cierto es que a veces no tenemos como el concepto como tal, ¿no? Como la parte teórica, por decirlo así. Y puede ser importante porque eso nos ayuda a identificar cuándo podemos requerir ya un apoyo a nivel profesional, por ejemplo, y cuándo pues sí es momento de cambiar estrategias y de pensar en que si lo hacemos diferente, pues podemos mejorar nuestra salud mental, ¿no? Que finalmente es lo principal que impacta, como veremos enseguida. Lo conocemos como síndrome de burnout, perdón, pero también como el síndrome de estar quemada o estar quemado, porque realmente implica eso, un agotamiento muy grande, ¿no? En las y en los trabajadores. Principalmente se ha estudiado en relación a las actividades profesionales, sobre todo aquellas que tienen que ver con el trato con otras personas, por ejemplo, personal médico, por ejemplo, docentes, por ejemplo, personal de servicio al cliente, etcétera. Y se ha ido extendiendo cada vez más este estudio porque se ha visto cómo impacta no solo en términos del desarrollo profesional, o sea, puede tener un impacto, por ejemplo, en el desempeño de las funciones que tengamos en nuestro trabajo remunerado, pero que también se extienden los efectos a la vida diaria, ¿no? Entonces tiene un efecto grande en la vida de las personas que ya como que cumplen con todos los síntomas o con todos los elementos que se pueden identificar para saber qué es burnout. Es un término entonces que viene del inglés, por eso es burnout, pero lo podemos decir como estar quemado, y entonces es esta sensación de quemarse, de que ya llegamos como a un extremo y de que realmente el agotamiento nos sobrepasa. Si lo hablamos como estrés, entendiendo también que el estrés es parte de la vida y no se puede evitar, y en cierta medida tampoco es como deseable, porque un poco es el estrés que le llamamos estrés bueno o estrés, nos ayuda a adaptarnos a las situaciones de demanda de nuestro entorno. Por ejemplo, la situación de pandemia que estamos atravesando hoy día requiere que nos adaptemos, ¿no? Nos fuerza a adaptarnos. Y el estrés nos puede ayudar a lograr esa adaptación o a nivelar ciertos puntos de adaptación. Ahora, cuando el estrés es crónico, es decir, ya lleva mucho tiempo y además en niveles muy elevados y realmente sobrepasa lo que podemos hacer para reaccionar ante ese estrés, entonces ahí hablamos de que va a haber un problema, ¿no? Y de que como síndrome va a presentar cierto cuadro o ciertos síntomas que en su conjunto hablamos de burnout.
Y para describir los síntomas, quisiera primero mencionar esta parte de qué variaciones ha habido y por qué hoy en día podríamos hablar de burnout en mujeres particularmente, a partir de la vivencia o del impacto que ha tenido la pandemia que estamos atravesando. Hay datos y si se buscan pueden encontrar datos muy variados, o sea, vaya, de distintas fuentes, pero que apuntan hacia el mismo lugar, de que las mujeres solemos encargarnos primordialmente de tareas de la casa, entiéndase limpieza, cocina, etcétera, y también de tareas de cuidado hacia otras personas, pueden ser hijos o hijas, pueden ser personas de la tercera edad o personas que tengan alguna discapacidad, o etcétera. Pero recae principalmente en las mujeres. Coneval tiene datos de 2018, o sea que son pues recientes, que dicen que las mujeres en las tareas de la casa, entiendes otra vez, limpieza, cocinar, o etcétera, podemos pasar hasta 22 horas a la semana, es decir, pues es gran parte de nuestro día a día y gran parte de nuestras funciones durante el desarrollo de una semana normal, ¿no? Y hasta 28 en tareas de cuidado. Si lo comparamos con el tiempo que los hombres suelen dedicar a estas tareas, estamos hablando de 8 horas por semana a tareas del hogar y 15 a tareas de cuidado. Entonces, realmente hay una diferencia bastante notoria en esto. Y de ahí que podamos hablar de que si hay una sobrecarga. Desde la teoría feminista, por ejemplo, si se habla de esta doble o hasta triple jornada, en donde a veces se cumplen funciones en un trabajo remunerado, donde hay horarios establecidos, funciones, etcétera, y pues se recibe una paga por ello, y también actividades que no son remuneradas, como cuidar de un hijo o de una hija, pero que también cansan, también desgastan, también ocupan nuestro tiempo. Y a veces esas no las consideramos trabajo y es un trabajo. Entonces, desde ahí empieza esta cuestión de que si solo vemos las cifras, pudiéramos cualquiera vislumbrar que va a haber cansancio ahí, que hay un rebasado de actividades, ¿no? Y hace también poco, creo que los resultados salieron hace un par de días, Mujeres más Mujeres hizo una encuesta también como en línea y estuvieron pasando ahí para que las mujeres que quisieran de Nuevo León contestaran y sacaron datos súper interesantes también, vaya, para mí preocupantes y creo que a todas y a todos nos deberían como preocupar un poco esto, que además de esta idea que uno pudiera suponer, pero ahí ya se están sentando en datos, de que las labores de casa se han triplicado o se han aumentado muchísimo en la carga de la casa hacia las mujeres, también ha impactado ya en que haya mujeres que hayan renunciado, o sea, directamente que ya renunciaron a sus trabajos remunerados porque la carga era tal que era insostenible, o que lo han pensado y que un porcentaje importante realmente ha pensado que no puede con todo, que es difícil, como está en la imagen, ¿no? Como malabarear todo esto y que prefieren como elegir uno u otro escenario. Y que más de la mitad de las mujeres que están ahora acompañando a menores en las cuestiones de la escuela a distancia y toda esta cuestión, pues son las mamás, ¿no? O las mujeres que están ahí encargadas del cuidado. Entonces, volvemos a ver esta dimensión tan dispar, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando, por ejemplo, estas situaciones donde hay un cansancio tan extremo y donde hay un cansancio tan constante y donde hay un estrés todo el tiempo y de distintos puntos, ¿no? La escuela, el trabajo no remunerado, la casa, etcétera, pues hay ciertos síntomas que para hablar de burnout, como decíamos, es un síndrome, por tanto debe cumplir ciertos síntomas para poder decir que es burnout como tal, están en tres ejes principales. El agotamiento, que puede ser físico y emocional, y es esa sensación que quizá algunas lo podrán identificar, que a veces como que abres los ojos, sabes que te tienes que levantar, sabes que ya arranca otro día, sabes que ya está sobre la hora, sabes, pero el cuerpo, o sea, ya no reacciona, duelen partes que tú dices, pues ni siquiera me ha dado tiempo de hacer ejercicio, pero me duele, o sea, físicamente ya hay cansancio y ya rebasa el tema del me voy a dormir una siesta y ya me recupero, o sea, ya rebasó ese punto, ¿no? Ya es un agotamiento permanente. Y en la parte emocional, donde realmente ya no se nos lleva un límite, donde podemos estar teniendo incluso respuestas, por ejemplo, más irritables, menos paciencia, una cuestión como de sensibilidad a tope, ¿no? Como esta cuestión de que por cualquier cosa estoy como a flor de piel, etcétera. Y La de hecho, perdón, despersonalización. Sí, sí. nos comentaban, o sea, también les hicimos como una pequeña encuesta en la que les preguntábamos cómo se han sentido, ¿no? Sí, En este periodo de home office. Y justo, varias respuestas eran irritada, con sí, ansiedad, sí, desesperada, ¿no? Y sí. pues yo creo que es como
un tema bien complejo, porque es algo que muchas personas no vivimos y sin embargo no conocemos que existe un término y por lo tanto a Claro, veces incluso podemos sentirnos solas o solos, ¿no? O sea, como que esto nada más me pasa a mí, yo solamente vivo esta sensación porque yo veo que todo el mundo está aprovechando para aprender a cocinar y hacer ejercicio y aprender nuevos idiomas, pero yo estoy aquí sufriendo, ¿no? Porque me rebasa esta sí. situación. Sí, sí, que es parte de lo que asumimos como el que hay que hacer, ¿no? Como que estamos en esta época del mundo en el que uno asume que hay que hacer y hacer y hacer y hacer todo el tiempo y entre más haga, más éxito y más éxito es más necesario y entonces nos puede rebasar. Enseguida, bueno, en un momentito hablaré como de recomendaciones para responder un poco ante estos síntomas, pero sí arranca con la cuestión de identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Incluso si no tenemos el nombre, pero ya saber que, por ejemplo, el que yo ya me levante agotada, cuando se supone que dormí, no sé, por lo menos unas 6, 7 horas, que tampoco es lo ideal, habría que dormir un poco más, pero si mis horarios de sueño se están reduciendo y me despierto y digo, pues es como si no hubiera dormido nada, o sea, ahí hay algo, incluso si no me sé el nombre. La cuestión será identificar que algo está pasando y ver qué estrategias podemos implementar. Ahora, esto sí es importante también en particular en las mujeres porque hay investigaciones que señalan que el principal desgaste, cuando hablamos de burnout como síndrome, el principal tipo de desgaste que las mujeres presentamos es el agotamiento emocional o el desgaste emocional, porque tiene que ver mucho con las funciones que se nos suelen asociar, ¿no? Social o culturalmente, que tienen que ver con esta cuestión del cuidado hacia otras personas, de enaltecer la empatía hacia el resto, de poner a veces las necesidades de otras personas antes que las nuestras. Entonces, pues sí, sí va cobrando ahí sentido, ¿no? Los otros dos Y también, puntos, perdón, sí, y también relacionado como a que a veces tendemos a querer hacernos cargo de las emociones de las demás personas en el hogar, ¿no? De hecho, nos comentan síntomas de adolescentes, ¿no? O sea, yo creo sí, que quienes tienen hijos e hijas, ya sean pequeños, pequeñas o adolescentes, incluso parejas, roomies o demás familia, a veces tendemos a hacernos cargo y en especial las mujeres que si en el hogar están sintiendo mucha ansiedad, pues nosotras tratamos como de apachugar, ¿no? O sea, de no demostrarla, para entonces como contener a las demás personas que están ahí y pues eso, claro, nos hace muchísimo daño. Y aprovecho este paréntesis también para comentarles, bueno, más bien preguntarles y apoyar, pedirles apoyo en los comentarios que nos escriban. ¿Cómo se han sentido ustedes? O sea, ¿ustedes han sentido también ansiedad? ¿Cómo han sentido de estos síntomas que hasta ahorita nos ha contado Nirka? Y pues ahorita que nos cuente más si los han sentido, qué tal les ha ido. y también en el ámbito que puede ser quizá uno puede vislumbrarlo con mayor facilidad en el ámbito profesional, que es el de la despersonalización y la falta de desarrollo, pero igual se puede aterrizar al día a día, ¿no? El término de despersonalización, aunque suena así como un poco rebuscado, realmente quiere decir esta cuestión como de una especie de separación con uno mismo, como yo se lo suelo describir a veces en el consultorio y he escuchado descripciones de pacientes que lo ponen más en términos como de siento que la vida me está pasando como por enfrente, como si estuviera viendo una especie de película y yo sé que estoy ahí y yo sé que participo y que es mi vida, pero al mismo tiempo es como que me pasa así por delante, ¿no? Como que estoy un poco ajena a mi día a día o a mi trabajo, a mis actividades diarias. Y por ahí va la despersonalización, es esta cuestión de, como señala ahí en la presentación, como la desesperanza de, pues no sé ni por qué estoy haciendo lo que hago, no sé a dónde me lleva lo que estoy haciendo, no sé qué sentido tiene. Entonces, ahí se liga con el agotamiento, o sea, ya está el cansancio que es como que pierde sentido lo que voy realizando. Y eso puede, como decía, incluirse en las actividades profesionales, que a veces suele ser, vamos a decir, como un poco más sencillo de identificar, porque es como, va, ¿por qué estoy haciendo el trabajo que estoy haciendo? Pero en términos personales lo mismo, porque la idea de levantarse y decir, ay, pues otra vez tengo que, no sé, limpiar la casa, pero yo me acuerdo que y era inicios de la pandemia todavía, pero me pasó un día estar ya así tan abrumada que decía, ¿para qué vuelvo a trapear el piso o a barrer el piso si en 5 minutos ya va a estar sucio otra vez? Y entonces como esta cuestión de, pues, porque estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Ya limpié el piso 4 veces y otra vez, y sí, es esta carga que se va como acumulando. Y entonces se percibe una falta de realización personal, como esto no me va a llegar a ningún lado, y ahí comienzan a verse consecuencias.
Si en lo anterior hablamos de síntomas, es decir, cómo puedo percibir que a mí me está pasando, el agotamiento, este alejamiento de mi propia vida, esta cuestión como de sentirme ausente en cosas cotidianas, y esta cuestión del, pues no sé ni qué objetivo tiene lo que estoy haciendo, termina por repercutir en distintos ámbitos, como en la familia, en la pareja, con los hijos o hijas. He escuchado a mamás, tanto en el consultorio como pues yo soy mamá, entonces en grupos de mamás que estoy en miles, comentarios de mamás que de pronto es como le grité a mi hijo, a mi hija cuando nunca lo había hecho, le dije a mi hijo que no podía jugar hoy y lo dejé viendo 3 horas la televisión y él nunca veía televisión, entonces, y esta culpa que se empieza a acumular porque el agotamiento ya llegó a tal nivel que empieza a impactar otras áreas de la vida, que el malabar del día a día parece insostenible y entonces empieza a repercutir en otras cosas. Y Entonces, de hecho, sí, sí. justo ahorita de lo que nos decías, nos comentan que se sienten agotadas, que están pensando en dejar su trabajo, pero que por la situación es imposible, que tiene que ver mucho con la estadística que nos mostrabas, ¿no? Y también alguien más nos dice agotada, con ansiedad y siento que estoy descuidando a mi hija por la carga de trabajo. También veo aquí que están como que etiquetando personas, sí que padre, o sea, si saben de alguna amiga, su mamá, familiar, que sepan que está viviendo algo así, pues les digo que sepan que no están solas, que a muchas nos está pasando esto y pues mándenle ahí, compártanle este en vivo para que puedan unirse, para que puedan también ponernos sus dudas y síganos contando ahí en los comentarios cómo se han sentido. Sí, porque también esto de hacer red hace una diferencia, ¿no? Quizá no es que al comentarlo con alguien me va a resolver o me va a eliminar como todo el agotamiento que estoy cargando, pero definitivamente hace una diferencia en cómo voy procesando todo esto. Y sobre todo cuando ya vemos las consecuencias que tiene, o sea, cuando ya vemos que está impactando, como decía ahí una persona, esto de creo que estoy descuidando a mi hija, porque realmente estamos tratando de abarcar todo o de abarcar muchísimo. Y el tema es que habría que recordar que como mujeres, bueno, y como mamás o trabajadoras, etcétera, podemos muchísimo, o sea, no, que creo que también eso podría ser importante señalarlo ahora, ¿no? Que esto no es un tema de capacidades, o sea, no es que una mujer no sea como capaz de hacerle frente al estrés de su trabajo, o que no sea capaz de equilibrar la casa y las actividades de su trabajo, sino que realmente es una cuestión que sobrepasa y que en algunos casos, o en la mayoría de los casos en realidad, también tienen que ver con cosas sistémicas, o sea, por ejemplo, nuestro sistema laboral en México en particular, no favorece la conciliación entre vida familiar y trabajo. Somos uno de los países con mayor síndrome de burnout, con mayor tasas de síndrome de burnout, y eso está medido en la OCDE, o sea, de Latinoamérica, por ejemplo, somos el país con mayor indicadores de burnout, en hombres y mujeres por igual. Entonces, partimos de que no es algo individual necesariamente, ¿no? No es que no tengamos la capacidad de hacerle frente a las situaciones, sino que, sobre todo ahora con la situación de la pandemia, se mezclan muchísimos factores. Entonces hay que estar pendientes de estas consecuencias para que nos ayude a identificar como alertas rojas, ¿no? Y yo le recomendaría incluso alertas amarillas, es decir, antes de que realmente lleguemos a un límite en donde yo diga, o sea, ya exploté y ya no puedo con esto, un pasito antes poder levantar la mano y si fuera necesario, pues pedir ayuda. El malestar físico es muy común, dolores de cabeza constantes, fatiga, mareo, muchos problemas gastrointestinales, entiéndase, diarrea, colitis, gastritis, estreñimiento, lo que se te ocurra al respecto, palpitaciones, sudoración excesiva, etcétera. El malestar emocional, que tiene que ver con lo que mencionaban algunas mujeres que están escuchando, esta cuestión de sentirse como nerviosa, agitada, ansiosa, como estar todo el tiempo al límite, como que cualquier cosita me puede hacer llorar, estar irritable, demás. Problemas familiares, porque pues empiezan estos roces, empiezan las consideraciones respecto a pues, la carga de cada quien y a veces no se arman diálogos equitativos en donde se llega a acuerdos y bueno, etcétera. Problemas ya en el trabajo porque no estoy rindiendo igual, porque no respondo de la misma manera, porque ya empiezo, y es una característica que se asocia mucho al burnout, el cinismo, como esta cuestión del, pues lo que pase, y si le respondo bien, y si no, pues ni modo, y si me corran, que me corran, o sea, porque ya llegué a un límite realmente, ¿no? Y el aislamiento. Sobre todo en las mujeres, que al ser el malestar emocional muy marcado, suele ser muy marcado en nosotras, y como decías hace un momento, terminamos como por tratar de apechugar la situación. A veces aislarnos es la forma de decir, ok, de esto me tengo que encargar yo sola,
porque los demás ya tienen sus problemas, entonces yo me hago cargo de esto. Y pues termina complicando más la situación. Ahí se meten un poco de cuestiones de género, que no voy a entrar tan a fondo porque la compañera va a comentarles un poco más a detalle esta parte, pero sí creo que es importante desde esto, cómo estamos empatando con los síntomas, el considerar que sí hay una diferencia de género en esto, o sea, que la perspectiva de género sí es útil para analizar cómo vivimos el burnout, hombres y mujeres, porque es distinto. Hay algunas investigaciones que respaldan que las mujeres tenemos como más propensión al burnout y tiene que ver, las explicaciones que se dan tienen que ver con estas cargas sociales, culturales que se nos asignan, que nos asignamos las mujeres, y entonces cargamos con muchos mandatos, ¿no?, sociales, culturales, que tienen que ver con nuestro género y que de pronto nos sobrepasan, ¿no? Y que a veces no sabemos cómo deshacernos de ello, ¿no? Y ahí entonces hay que hacer todo un trabajo personal y pues en lo ideal también un trabajo ya a nivel sistemático, más bien colectivo, que ayude a modificar esos estereotipos y que nos permita deslindarnos de ciertas cargas que en realidad no tendrían por qué estar sobre nosotros. Eso es un trabajo que pues llevará tiempo, ¿no? Y quizá generaciones todavía para armarlo, pero creo que sí podemos arrancar por lo tanto en lo individual y en considerar que pues como mujeres podemos tener un montón de cargas y como personas profesionistas, amas de casa, mamás, etcétera, y eso es entendible, sobre todo ahora con la situación de pandemia, pero que lo ideal es que estemos pendientes de cómo estamos reaccionando ante ese nivel de estrés, ¿no? Y que realmente no nos sobrepase. Para eso, algunas recomendaciones rápidas que yo daría en la idea de que pues no sería probablemente algo terapéutico como tal, pero bueno, son cosas que en el cotidiano podemos hacer o que podemos arrancar como de propia cuenta y eso ayudar a que los síntomas, si ya se están presentando, si hay ese nerviosismo, esa ansiedad, esa irritabilidad constante y demás, algunas de estas estrategias pueden ya ayudarnos a como que empezar a nivelar y en el último punto, adelantándome ahí como lo señala, si ya es necesario, buscar la ayuda profesional. Eso siempre debe estar como una opción, ¿no? Que no nos gane el estigma de acudir a la terapia, a la rama que más les guste, a pedir ayuda, ¿no? Autocuidado y que sea diario, porque de pronto el autocuidado lo vemos como, ay, no, pues es que autocuidado es, no sé, ponerme mascarillas y quedarme 2 horas viendo una serie y pues en lo ideal si tienes chance y puedes hacerlo y darte ese tiempo, genial, adelante, hazlo. Pero el autocuidado puede ser tan sencillo como me voy a tomar un té y me voy a tomar 5 minutos, o sea, o me voy a ir al baño y me voy a tomar una ducha calientita, a gusto y tranquila, ¿no? Sin que nadie me la interrumpa, así sean 2 minutos. O voy a ir a mi habitación un momento y voy a escuchar una canción que a mí me gusta, así sea una canción de 2 minutos, pero que sea algo que realmente sea tiempo propio, sobre todo cuando ahora que nuestros espacios están reducidos, se supone que estamos muchísimo tiempo en la casa, entonces trabajo es la casa es trabajo, los hijos o hijas también, cocinar, el lavar, entonces todo en el mismo espacio satura. Hacer esa pequeña variación y de verdad que así sean 2 minutos, cambia el chip, como decimos, ¿no? Ayudar a nivelar de otra forma las cargas de estrés. El priorizar lo que sea prioritario. Es decir, entiendo que lavar los platos es importante o que cocinar es importante, pero también es cierto que a veces los tiempos no dan y a veces los platos de un día se van a quedar sucios hasta el otro día. O a veces voy a pedir una pizza, aunque puede ser la comida más sana del mundo, pero hoy vamos a comer pizza y bueno, priorizar y aceptar que a veces va a ser así y que a veces puede ser una veces muy continuo y que pues las circunstancias son extraordinarias ahora y que probablemente nos están llevando a esos puntos y que a veces lo que necesito es hacer una pausa, reorganizar y seguir. Pero si no priorizo y trato de como tener todo al orden, ¿no? Que la casa esté limpia, que la comida esté hecha, que el trabajo esté al 100, que los niños estén felices, que tal, pues es como difícil. Entonces, se vale priorizar y aceptar que va a haber cosas que pues probablemente no se van a hacer o que van a quedar para después y que ahí van a estar. Ser autocompasivas, pues entender que está bien si algo no lo hacemos, que está bien si, bueno, quizá no lo pondré como está bien, pero es entendible que en un momento le diga a mi hijo, ¿sabes qué? Ponte a ver la tele porque necesito un minuto. Son situaciones, estamos en una circunstancia que es extraordinaria
¿Puedes no ser lo ideal? Pues no, capaz que no. Es lo que tienes a la mano, es lo que tienes a la mano. No estás siendo negligente, no estás siendo abusiva, estás haciendo lo que puedes con las herramientas que tienes. Esa autocompasión es crucial para poder atravesar por todo lo que estamos viviendo hoy en día y respetarnos a nosotras mismas, en nuestras capacidades, en nuestras limitaciones, en lo que podemos y no podemos hacer, darnos un margen de respeto sobre el esfuerzo que estamos haciendo. Delegar y pedir apoyo, que eso puede ser crucial en el día a día en casa. O sea, si vemos que las personas con las que estamos conviviendo, y como decías, pueden ser roomies, puede ser la pareja, puede ser los hijos o hijas, niños de 4 años, 3 años, ya pueden ayudar a labores de la casa. Digo, no los pondremos a cocinar al fuego, pero perfectamente pueden recoger sus juguetes, pueden acomodar su ropa, pueden empezar a hacer cosas. Y si es buena idea que nosotras como mujeres nos permitamos esa delegación de actividades, por ejemplo, en la casa. No solo por nosotras, porque nos permite un respiro y evitarnos sobrecarga, sino también porque ahí se van asociando responsabilidades a cada miembro de la familia, quienes estén en la casa, ¿no? Sean abuelos, papás, roomies o quien sea. Si se hace una distribución más equitativa, pues es menos probable que una persona se sobrecargue. Entonces, todos se nivelan y en teoría podría fluir un poco mejor. Hay que hablarlo y hay que poner sobre la mesa esas cartas, pero sí sentirse con el derecho a hacerlo y que pues sería lo ideal, ¿no? El que funcionara de esa manera. Se entiende que puede haber días y días, ¿no? Hay días que a lo mejor yo tengo mucha carga laboral y a lo mejor la otra persona que vive conmigo se va a encargar de todo y viceversa, ok. Pero si yo ya siento que con los síntomas que hablaba hace un momento están ahí muy presentes y realmente todo el tiempo es estrés, todo el tiempo es sobrecarga, todo el tiempo es pues probablemente no está tan equilibrado como pienso y valdría la pena revisarlo. Y el punto que decía hace un momento, la ayuda profesional. A veces, y sobre todo cuando ya hablamos de burnout como tal, o sea, que realmente cumplo con los requisitos y demás, realmente la mejor opción es la ayuda profesional, porque yo puedo empezar en mi autocuidado y priorizar y demás, pero voy a requerir también como sanar un poquito de ese estrés que ya cargué y de ese desgaste que ya tuve. Entonces, la ayuda profesional ahí puede ser crucial para la mejora y lo cierto es que hoy hay elementos o opciones, vaya, que nos ayudan a esto desde las prácticas profesionales como terapeutas, no sé, como yo y colegas que estamos trabajando, ¿no? Como con cierta normalidad, pero también hay instituciones. El Instituto Estatal de las Mujeres tiene esta vía de atención a nivel psicológico para las mujeres que así lo requieren y están atentas a prestar esa ayuda. Entonces, ahí es una vía de ayuda que vale la pena tomar. Entonces, buscar las opciones, pero saber que si ya me sentí rebasada, si ya sentí que el agua se me está desbordando, hay que levantar la mano, se vale y realmente puede hacer una diferencia. Y cerraría con esta parte de recordarnos, y por eso la imagen que seleccioné como de poder vernos al espejo y realmente decirnos, lo estás haciendo bien, porque seguramente las mujeres que me están escuchando y que se sienten rebasadas, ansiosas, irritables, nerviosas, etcétera, lo están haciendo bien, están haciendo un esfuerzo tremendo por equilibrar todo lo que implica su día a día. Entonces, recordarlo no solo se vale, sino que es bastante sano, porque es como esa palmadita en la espalda que es necesaria que nos la demos nosotras mismas. Digo, es genial recibirla de nuestro entorno y ojalá también la reciban de su entorno, pero tendríamos que arrancar por dárnosla a nosotras mismas, ¿no? Y decirnos al espejo y literalmente, ¿no? Inténtenlo una vez, ponerse frente al espejo, verse a los ojos y decirse, lo estás haciendo bien. Tu esfuerzo es importante. Y apoyarnos, ¿no? En ayuda profesional, en familia, en pareja, en el trabajo, levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Por hoy necesito cortar porque ya cumplí con lo que tenía que hacer, pero estar pendientes de cómo nos estamos sintiendo y no asumir, porque eso pasa sobre todo en la como cultura del trabajo que tenemos aquí en Nuevo León, asumir que es como normal, como que, no, pues sí estoy trabajando y entonces digo, el estrés es parte de la vida, pero como decía al inicio, una cosa es estrés, una cosa son momentos de estrés y otra cosa es el me siento ahogada y me siento rebasada. Entonces, ahí es donde sería bueno voltear a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y hacer algo al respecto. Y dejo igual, creo que van a quedar ahí los medios de contacto, pero si a alguien le interesara la página o en redes sociales, cómo me pueden ubicar.
y que pues estemos atentas a cómo nos estamos sintiendo y regresando sobre todo a esta parte de que lo estamos haciendo bien, estamos haciendo realmente un gran esfuerzo y no perdamos eso de vista. Muchísimas gracias, Nirka. Te agradezco un montón. Yo creo que efectivamente a veces nos sentimos rebasadas, pero justamente por esta cultura del trabajo y también esta cultura llena de estereotipos, sentimos que no tenemos nada a quien recurrir. Y justamente de eso nos va a platicar Brenda ahorita en un momentito. Nos va a contar sobre todo el rollo de los estereotipos y cómo nos afectan, ¿no? Y antes de empezar, Brenda, me gustaría leerte un par de los comentarios que, bueno, nos dicen reconocer que algo no está bien. A veces pensamos que ya pasará o que es normal o que quizá estamos exagerando, ¿no? Y eso yo creo que es vital y va muy relacionado a lo que nos contabas, Nirka. También nos ponen qué difícil, sí, la verdad es que es un tema bastante difícil y más porque no le vemos fin, ¿no? O sea, como que sabemos que esta situación va para largo, pero justo esa es la importancia de platicarlo. Y ahorita que contabas esta palabra que yo creo que quizá cada vez la escuchamos más, la de autocuidado, me gustaría también preguntarles, de acuerdo a lo que Nirka ya nos platicó, que es autocuidado, ¿de qué forma, y me gustaría preguntarle a la audiencia, de qué forma ustedes hacen el autocuidado, ¿no? O sea, ¿qué hacen, qué momentitos se toman en su día como para apapacharse un poco a sí mismas? ¿Se dan un dulcito? ¿Se dan un tiempo de 5 minutitos? O sea, cuéntenos ahí en los comentarios cómo le hacen para sentir que se están cuidando a sí mismas. Y Brenda, platícanos, ¿por qué es un tema de género la cuestión del burnout? Tu micrófono está apagado. Greta, muchísimas gracias por la invitación a la plataforma, igual a Nirka por toda la parte clínica del burnout. La verdad es que es muy importante identificarlo. Hay que pasar a la parte de género y a la parte de la violencia. En realidad, hablar de burnout es algo en lo que tenemos que tocar forzosamente el tema de género y de violencia. No es un tema sencillo, de hecho es un tema de mucha deconstrucción. Les voy a compartir la presentación para poder ir tocando juntas los temas. Okay. Bueno. Quisiera partir, Greta, desde la premisa que el trabajo en casa es trabajo. No hay forma de que podamos verlo distinto, ¿ok? Porque al final les voy a comentar por qué es importante tocarlo desde esa perspectiva. Hay muchos autores que nos hablan acerca de hecho, Marshall, que es un autor que habla de actores políticos y ciudadanía, nos habla de cómo es que hace una analogía, ¿no? De las máquinas en una empresa, cómo es que requieren un tipo de mantenimiento que es pagado por la empresa, y los sujetos, por ejemplo, trabajando en esta fábrica, principalmente hombres, requieren también un tipo de mantenimiento que no es pagado por la empresa, pero que es súper importante para su función, ¿no? Y este mantenimiento lo dan, en este caso, quien les plancha, quien les lava, quien les hace de comer, quien le cuida a sus hijos, quien les limpia su espacio. Sin embargo, es un tipo de mantenimiento que no es remunerado. ¿Por qué lo toco así, Greta? Porque ahí en el área de atención constantemente recibimos muchas usuarias que, por ejemplo, están en un proceso de divorcio y que están casadas a lo mejor por bienes mancomunados y llegan expresando firmemente que están muy tristes de al separar los bienes, pues no llevarse nada porque la casa es del esposo. Entonces, a pesar de vivir en un contrato civil de bienes mancomunados, ellas no se sienten con el derecho de ser partícipes de este bien, ¿no? De adquirirlo. Entonces aquí la cuestión es, claro que puede ser, ¿no? Que a lo mejor ellas no trabajaban, no tenían un empleo y todos los años que estuvieron casadas, el esposo trabajó y fue el que tenía horas extras y es el que recibía algún ingreso. Pero este sujeto o este individuo no habría podido hacer horas extras, trabajar, ascender y hacer todo eso, toda la parte profesional, si no hubiera habido una mujer, ¿verdad? O una pareja
que le hubiera cuidado a sus hijos, que le hubiera planchado, le hubiera hecho de comer, le hubiera limpiado, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho esta persona si hubiera tenido que hacer todo eso del hogar? Lo que comúnmente hacen, ¿verdad? Muchos ciudadanos es pues llevárselo a la mamá, a la tía, ¿verdad? A otra mujer que cumpla con esas funciones. Entonces, el trabajo en casa es trabajo. No hay forma de que lo veamos de otra manera, ¿no? Entonces, por esa parte quisiera partir. Lo segundo es que, como bien lo comentaba Nirka hace un momento, existen muchos elementos culturales que limitan el desarrollo de las mujeres, ¿no? ¿Y cuáles son estos elementos culturales? Desde pequeñas se nos va educando de tal forma en que nos vamos sintiendo valoradas por todo esto que nos van diciendo, ¿no? Tú tienes que ser hacendosa, tú tienes que cuidar a tus hijos, tienes que atender, ¿verdad?, al esposo. La mujer que es bien vista socialmente bajo estos estereotipos, todo lo puede, ¿no? Y a modo de chiste en las series y en todas partes, y la supermamá, que tengo por ahí la imagen, es de esta mujer que se encarga de todo. Es excelente profesionista, tiene su casa impecable, es una excelente mamá, una excelente amiga y aparte está guapísima, ¿no? O sea, tiene tiempo para todo y no tiene ninguna ojera, ¿verdad? Incluso la imagen de al lado, esta imagen que me encanta de los 20s, 30s, donde está el ama de casa sonriendo, bien peinadita, ¿no? Y es esta idea, la manera en que nos educan desde pequeñas, en que principalmente nuestro rol está en el hogar, ¿no? Y después cuando viene este ingreso de la mujer al área laboral, pues es un derecho, ¿verdad?, que adquirimos, pero no por eso, por adquirir este derecho, restamos las obligaciones del hogar, ¿no? Entonces, tenemos el trabajo que es remunerado, más el trabajo que es de casa, ¿no? Entonces, es una doble jornada y, sobre todo, esta idea de la supermamá me gusta mucho tocarlo, Greta, porque muchas mujeres incluso llegan a criticar a otras mujeres y llegan a sentirse realmente valorizadas por el gran esfuerzo y sacrificio que hacen, ¿no? O sea, una mamá que todo lo puede, ¿no? Entonces, incluso hay una escritora, Marcela Lagarde, que habla del cautiverio de las mujeres, cómo las mujeres vamos prácticamente enamorándonos y apropiándonos de esa valorización que la sociedad nos da de hacerlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, pero si el valor me lo da ser una excelente mamá y tener la casa súper limpia y atender al esposo y hacerle todo, entonces, si ahora ya no hago eso, soy una mujer floja, no estoy cumpliendo con mis deberes, ¿no? Y entra este sentido de culpa que hablaba hace rato Nirka, ¿no? O sea, de sentir que no nos merecemos ese tiempo o ese espacio. Entonces, es súper importante ir deconstruyendo esa idea. Entonces, llegamos a un punto bien, bien importante, Greta, que por ahí todas las personas que están en una relación, es súper importante que lo escuchen, tengan una relación de 1 año, de 10 años, de 50 años, ¿verdad? Hace rato planteaba Nirka, la importancia de poner sobre la mesa que yo estoy llevándome todas las actividades del hogar, todas las actividades del cuidado, todas las actividades que tienen que ver con la familia, ¿no? Entonces, pareciera fácil llegar y decirle a la pareja, oye, ¿sabes qué? Ahora a ti te va a tocar limpiar, a ti te va a tocar hacer esto, llevar a los niños. Lo ideal sería que la otra persona escuchara tus emociones, lo entendiera y aceptara, ¿verdad? Y que se pusieran de acuerdo en relación, yo qué sé, a horarios, a tipo de trabajo, etcétera. Sin embargo, en la experiencia que tengo de trabajar con mujeres víctimas de violencia, y déjame decirte que la cifra no es una cifra pequeña, no atendemos a un mínimo de mujeres en el instituto, son miles y miles de mujeres, al menos en Nuevo León, que son víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, el llegar con un perfil, ¿no? Una persona que no identifica tus emociones, que no te escucha, ¿verdad? Que no le interesa si estás cansada o no estás cansada porque para eso eres mujer,
¿verdad? Entonces, ese es un punto muy importante que observar, porque detrás de esta dinámica de burnout en una mujer que está teniendo una triple jornada, muy probablemente puede esconderse otro tipo de violencia que no estamos observando, ¿no? O sea, no nada más es como que, yo me lo apropié sola y pues yo como por gusto, ¿verdad? Yo como porque todo lo puedo, estoy teniendo esta triple jornada. En su mayoría es porque se esconde otro tipo de violencia, como la minimización, como no le doy importancia a tus emociones, escucho lo que tú me dices, pero te digo que sí nada más y no me comprometo. Te digo que estás exagerando, que estás loca, pero como, ¿por qué te voy a ayudar si yo te mantengo? Porque no existe este entendimiento, ¿verdad? Esta conciencia de que el trabajo en casa es trabajo. Entonces, y de hecho, Brenda, ojo ahí a todas las mujeres que nos están escuchando, que en su mayoría las mujeres actualmente, tristemente, suelen ocuparse de las labores de un hogar, porque es la mayoría. Hagan el ejercicio de hablar de este tema con sus parejas en casa el día de hoy. Díganles, fíjate que aprendí de esto, fíjate que la labor del hogar es de ambos, es responsabilidad de toda la familia, y ahora vas a hacer tú esto y yo voy a hacer aquello. Hay que observar muy bien cómo responde, qué tanta importancia le da a tus emociones, y lamentablemente, si de esa respuesta observas que se ríe, dice que estás exagerando, dice que sí te ayuda, ¿no? Como si fuera nada más tu responsabilidad. Ojo, porque entonces es el momento de replantear esa relación. O sea, ¿cómo vas a...? Es como, si no va a haber este ejercicio de escucharnos y de entender y de colaborar, entonces, ¿qué es lo que está minimizando tu pareja? ¿Qué parte de que estás muy cansada no está entendiendo tu pareja? ¿No? Entonces, quisiera dejar bastante en claro, Greta, lo primero, todo lo que dijo Nirka es súper importante porque es la manera en que podemos identificar, incluso de tanto trabajo que tenemos, de tantas actividades que tenemos, podemos llegar a ni darnos cuenta que llevamos días con un cansancio, con un dolor en la espalda, que llevamos días con un malestar de algún tipo, o se nos hace ya normal no estar durmiendo bien, se nos hace normal esa sensación de ya no poder más, porque pues somos mujeres y nos toca hacer todo eso. Entonces es importante identificarlo. Si estás diciendo por ahí, oye, yo he sentido o estoy sintiendo todo esto, bueno, ahí hay un punto, ¿no? Ya estás en ese síndrome del burnout. Entonces, una vez que lo identificas, Greta, está súper bien quejarse. Quejarse está bien. Y si sientes que estás exagerando por ahí, podríamos estar hablando de culpa, ¿no? De todo este aprendizaje cultural que tenemos como mujeres. Súper importante trabajar con la culpa, por eso comentaba Nirka acerca del apoyo terapéutico. Lo comentaba anteriormente también, delegar responsabilidades y establecer límites para tener un tiempo individual, de lo que comentaba Greta, que debería ser, me parece súper reflexivo que actualmente todavía el tiempo individual, el darnos un descanso, en tener una actividad a solas, sea un privilegio, Greta, sea algo que no todas las mujeres puedan tener, ¿no? Y que lo tomemos como algo normal, que no pasa nada, pues porque somos mujeres, somos amas de casa, ¿no? Entonces, súper importante cuestionarlo. Y como te comentaba anteriormente, si hoy, el día de hoy, vas a tu casa o estás en casa y empiezas a hablar de esto con tu pareja y tu pareja se ríe, tu pareja dice que estás exagerando, ahí ya está minimizando tus emociones, ¿verdad? Si dice que estás loca, evidentemente ya te está violentando, ¿verdad? Y si te dice que sí, pero no cumple con eso, no está siendo responsable con la dinámica de pareja, y entonces se escucha bien, a lo mejor crudo decirlo, Greta, pero hay que darnos la oportunidad para cuestionar nuestra relación de pareja. Entonces, de manera resumida, quisiera enfatizar en que el trabajo en casa es trabajo, y es un trabajo que actualmente, políticamente, no está remunerado. Eso no significa que sea correcto, que esté bien. Si actualmente nuestras políticas no nos permiten
que el trabajo en casa no sea remunerado no significa que esté bien, pero así está actualmente. Sin embargo, precisamente estas plataformas, Greta, nos permiten empezar a reflexionar acerca de todo el trabajo que estamos haciendo, y si bien no está siendo remunerado, al menos tiene que ser reconocido y tenemos que empezar a darnos esos tiempos y esos espacios. Una vez que identificamos y nos aseguramos que el trabajo en casa es trabajo, bueno, podemos entender que todo esto no había sido reflexionado de esta forma por todas las creencias culturales que se nos imponen por el hecho de ser mujeres. Entonces, una vez que lo identificamos todos los síntomas de los que nos habló Nirka hace un momento y lo planteamos con nuestra pareja, y aún así de plantearlo, identificarlo y estar seguras de que requerimos trabajarlo, nuestra pareja no responde positivamente, es momento de replantearnos, cuestionarnos nuestra relación de pareja, y las invitamos a que acudan al instituto, Greta, porque seguramente detrás de eso hay algún tipo u otro tipo de violencia que no estamos logrando identificar. Muchísimas gracias, Brenda. Me gustaría aprovechar para leer un par de comentarios que van súper acorde a todo esto que nos han estado platicando. Nos dice Ilse, por ejemplo, esta carga social nos lleva a autoexigirnos demasiado. Yo creo que va totalmente de acuerdo a lo que tú nos comentabas, ¿no, Nirka? Sobre cómo esta culpa o remordimiento que incluso podemos llegar a sentir. También nos dicen, considero que desde el momento de reconocer que las obligaciones son de toda la familia, pudiéramos no cargarnos de tantas actividades para evitar un poco el apavimiento de síntomas de burnout y reaprender cuáles son las funciones y cómo podemos colaborar en equipo con la familia. Yo creo que también Laura das en un punto muy, muy clave para todo esto, que es la colaboración en familia. También nos dice Marta Cruz, el trabajo en casa es trabajo. Me encanta esa frase. Pasaron muchos años para que yo lo percibiera así. Gracias por esta información. Muchas gracias a ti, Marta, por estarnos siguiendo. Yo creo que efectivamente en ese sentido considero que muchas generaciones como la mía somos muy afortunadas porque ya crecimos quizá escuchando en nuestra adultez joven que el trabajo en casa es trabajo, ¿no? Cuando durante muchos años no se consideraba así. Entonces, pues qué bueno que cada vez se use más esta frase y se reconozca y hayan estudios. También nos comentan algo que debemos tener en cuenta es que la agenda del hogar la llevan mayormente las mujeres. Y yo creo que esto va totalmente acorde a un comentario que nos hacían sobre colaborar en equipo, ¿no? Entonces, en la agenda de las mujeres, citas médicas de los miembros de la familia, muy cierto, surtir despensa, compra de ropa de calzado de hijos e hijas, pago de servicios, juntas de madres en la escuela. Sí, me parece total, llevar la agenda es muy agotador para las mujeres. Yo creo que eso también da en el punto, Rosy, porque este agotamiento mental, esta carga mental que tenemos las mujeres, a veces tiene que ver con cosas que ni siquiera están pasando, ¿no? Pero que sabemos que va a pasar. Ya se me está acabando el agua, tengo que ir por otro garrafón. Ya se está acabando el jamón, tengo que ir a comprar jamón. O sea, como nos llenamos de actividades que además a veces no ponemos en papel o que no compartimos con nadie más porque sentimos que es solo nuestra responsabilidad. Y ahí andamos cargando con todos los pendientes del día y además con la carga mental y todo lo que estamos, todos los pendientes que tenemos en la cabeza que hay que cumplir, ¿no? Y que hay que hacer, o sea, nuestro checklist. Y eso, por supuesto, es sumamente agotador. Y Nirka, me gustaría preguntarte, ¿tú has notado que los síntomas entre hombres y mujeres son diferentes sobre el burnout? Sí, he notado, y de hecho sí hay algunos estudios que lo respaldan. Hay estudios que dicen que las mujeres padecemos como más burnout que los hombres en general, y hay otros estudios que dicen que en realidad no es que sea tan diferente como que si hombres o mujeres, sino que es una cuestión del el tipo de síntomas que presentamos. En el consultorio sí lo he notado también de esa manera, en ese tipo de investigaciones que señalan que las mujeres solemos tener un mayor agotamiento emocional, es decir, y creo que tiene que ver justamente con esto que hemos estado hablando sobre la cuestión de los estereotipos y de las cargas que vamos asumiendo o que se nos van encasillando de esa forma, porque no es solo las actividades que hacemos, o sea, mujeres que, y a mí me ha pasado, por ejemplo, en estas últimas semanas, que mi pareja tiene un proyecto particular en su trabajo que ha tenido una sobrecarga muy grande, y en general en nuestra casa están distribuidas las tareas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo casi que no toco la cocina, casi no me toca a mí ese tema,
y ahora me ha tocado hacerlo por, bueno, esta cuestión particular. Y de pronto me he encontrado a las 2 de la mañana, porque el tiempo no me alcanza a hacer, por ejemplo, lo de la universidad, de preparar las clases o de revisar un trabajo, de ayudar a la niña con la escuela, y de que ese día a mí sí me tocó cocinar, y entonces pues ese ya es tiempo que en lugar de yo usarlo en cualquier otra cosa, lo usé en preparar la comida. Pero creo que ahí está el punto crucial, que es lo que acabas de comentar, Greta, sobre la carga mental, porque, por ejemplo, preparar la comida, que es algo que además yo no tengo la costumbre de hacer, entonces yo no lo tengo como instalado en mí, o sea, yo no es como que me adelanto al momento. Y me había tocado, me tocó, no sé, hace un par de días, me acuerdo que era la 1 de la tarde y yo así como que, pues ya como que me está dando hambre, tengo que hacer la comida, y entonces es como, ¿qué hay? ¿Y qué preparo? ¿Y cómo me organizo? Entonces, eso, una mujer que lo hace, por ejemplo, cotidianamente, a las 10 de la mañana ya está pensando, a ver, que tengo que, no sé, sacar el pollo del refrigerador para, no sé, o empezar a cocer esto para hacer. Y esa carga mental no es solo la actividad que estás haciendo, el cocinar, el cortar y el estar parada por horas haciendo tal cosa, sino la carga mental de tengo que hacer, y luego sigue aquello, y luego falta aquello, y luego... Entonces, en las mujeres suele haber más bien este agotamiento mental y emocional, también por las cargas del... Mencionaban en los comentarios esto de tengo adolescentes en casa y siento que le están pasando mal, o siento que también tienen síntomas, no sé, de ansiedad, de depresión o cosas semejantes. ¿Y quiénes son? Por lo general, las primeras que están ahí, pues mamá, ¿no? Como, a ver, hijito, cuéntame qué está pasando, a ver, hijita, pues qué estás haciendo, a ver, hijita, a ver, yo te ayudo, levántate, oye, yo te acompaño, y empezamos como a tratar de compensar ese malestar. Y esas cargas, pues finalmente quedan en quien escucha, ¿no? O en quien trata de acompañar y en quien trata de ayudar a la mejora del estado de ánimo y del bienestar psicológico. Hay más desgaste ahí. Y en los hombres suele tener que ver con esta cuestión de realización, como esta cuestión del, pues si no me dieron el ascenso que esperaba, o si no me dieron el aumento que esperaba, o si, que tienen más bien relación con con su desarrollo profesional, ¿no? Que igual es desgastante, igual, digo, yo he trabajado con pacientes hombres que hemos tenido que trabajarlo y demás, y es válido también, pero sí hay que notar esas diferencias. Incluso hay otros estudios, digo, ahora que me puse como que a revisar algo más reciente para la presentación de ahora, encontrar unos estudios más recientes que hablan de cómo en las mujeres se está comenzando a ver también ese desgaste a nivel profesional por lo que conocemos como el techo de cristal, y esta cuestión del no me dejan subir, entonces pues ¿para qué me esfuerzo tanto si el puesto se lo van a dar a mi compañero? ¿O para qué trabajo tan duro si me van a pagar la mitad de lo que le pagan a mi compañero que hace lo mismo que yo o menos que yo? Y entonces el burnout comienza, ¿no? Llega un punto en el que estoy cansada, me estoy esforzando, no llego a nada, y también se refleja. Entonces, no nos salvamos de los otros tipos, pero si nos vamos a la teoría y estudios, y si yo me baso en lo que he podido ver en el consultorio en los últimos años que lo he trabajado, las mujeres suele haber más bien un desgaste emocional, y en los hombres suele darse esta cuestión de realización profesional. Muchísimas gracias, Nerka. Sí, yo creo que también es como bien importante poder ver las diferencias, ¿no? Porque creo que esto va muy aunado a un comentario que nos acaban de poner que dice, también pienso que como mujeres hay que ser corresponsables para la participación en políticas públicas en ese sentido, que favorezcan a la disminución del burnout en cierta medida. Y yo creo que va muy enfocado en esto que nos decías, ¿no? O sea, si reconocemos las diferencias, entonces podemos proponer soluciones específicas, pues para cada persona que necesite en cuestión, ¿no? Y Brenda, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo se relaciona, digo, ya nos platicaste un poquito, pero cómo se relaciona el burnout con la violencia estructural que vivimos las mujeres? Bueno, para empezar, yo creo que, o más bien la teoría nos habla acerca, como te decía, de todas estas creencias, ¿no? No es algo actual, es algo histórico. Como te comentaba anteriormente, desde el momento en que antes las mujeres estaban únicamente en el hogar, ¿verdad? Estaban cuidando a los hijos, limpiando, haciendo todas las labores domésticas. Después ya con la revolución industrial, etcétera, se le permite a la mujer incursionar en el ámbito laboral, lo cual es parte de nuestros derechos civiles, sociales y políticos. Sin embargo, siguen estando estas creencias, siguen estando estas ideas de que es nuestra responsabilidad, que nuestro lugar está en el hogar, ¿verdad?
y estas creencias también de la buena mujer, de la increíble mujer, de la mujer servicial, de la mujer atenta y de creernos tener cualidades a partir de lo que desarrollamos en el hogar, ¿no? Ay, mira cómo tienes la casa súper limpia, qué rico cocinas, ¿no? Ya te puedes casar, ¿verdad? Entonces, automáticamente, incluso lo que le digo siempre a mis usuarias es, desde que somos pequeñitos, se nos divide por géneros y a los niños les damos un balón, carritos, etcétera, y a las mujeres los trastecitos, la comidita, el nenuco, las muñecas, y automáticamente desde ahí, Greta, ya nos están diciendo, tu lugar es en la casa, tu lugar, aparte tu rol no es un rol independiente, tu rol es para servirle a alguien más, ¿no? O sea, el carrito y el balón es en un espacio abierto, allá afuera, ¿verdad? Un rol de poder, un rol de independencia, y la comidita, la muñequita y demás es el rol que está adentro de la casa y aparte es servicial. ¿Cómo y qué difícil es crecer con un rol de servicio mientras los hombres crecen con un rol de poder y de independencia? Desde ahí ya estamos en una jerarquía inferior, ¿verdad? Porque creemos que nuestro valor, lo que nos da ese valor como mujeres, está en precisamente eso, ¿no? En el estar cuidando a los hijos, dar todo por los hijos y aparte servirle a alguien más, porque aparte el dinero es poder y ese alguien más es quien me está dando, me está manteniendo, ¿no? Y yo no, o sea, yo no tengo como que crecí con la idea de que yo puedo tener ser independiente económicamente y como te mencionaba, ya afortunadamente las mujeres podemos ser independientes económicamente, pero esta idea de aún así yo me tengo que sacrificar por los hijos, aún así yo soy la que tiene que llevar la casa y quien lo tiene que hacer y demás, pues sigue estando, ¿no? Y nos metemos también a estos temas del amor romántico, nos metemos a estos temas del miedo a estar sola, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, estructural porque está a nivel social, a nivel político, a nivel económico, básicamente en todos nuestros sistemas, ¿no? Pero súper importante que empecemos a identificarlo, empecemos a cuestionarlo y empezar a sentirnos seguras de que no estamos exagerando. No porque ahora estemos pensando sobre estos temas y lo estemos cuestionando, no significa que ya no aguantamos nada, Greta, ¿no? Porque hay muchas mujeres, hombres, que dicen es que las mujeres actualmente ya no aguantan nada, ¿no? Pues claro, obviamente ya estamos identificando lo que es violencia, obviamente ya no vamos a estar recibiendo ni viviendo violencia. Súper importante identificarlo, que sí, ya no vamos a estar aguantando violencia, ¿no? Entonces, es importante, como les comento, que si por ahí les surgió la espinita y hay algo que no está bien en esa relación, Greta, se acerquen con toda confianza al instituto, que van a tener ese espacio seguro y confidencial para poder empezar a cuestionar nuestras relaciones de pareja. Muchísimas gracias, Brenda. Y Nirke, me gustaría hacerte una pregunta muy importante que yo creo que da como en el punto, y es, ¿qué crees que le corresponde o qué políticas crees que puede tomar la esfera privada, digamos, empresas, para apoyar a disminuir la carga de las mujeres que estamos viviendo en el confinamiento para evitar que las mujeres sigan pensando en ya renunciar, aunque no puedan y por lo tanto quizás estén infelices, ¿no? En un trabajo que sienten que ya es intolerable? O sea, ¿qué le recomendarías tú a las empresas? Pues sí, implica políticas desde lo público, o sea, desde estratos de gobierno que realmente asienten en legislación esta idea de conciliación. A mí es un tema que me causa como, ya no sé si risa o enojo o qué, porque como frustración de decir, se llenan la boca en espacios públicos a hablar de que la familia es lo más importante y de que la familia es el pilar de la sociedad y todo esto, pero no hay políticas que apoyen esa noción de que la familia es lo más crucial. O sea, digo, un ejemplo bien simple, el tema de las licencias de maternidad o el tema de las licencias de lactancia. Se promueve que la lactancia, incluso en el Estado tenemos, que eso sí es un punto como positivo, tenemos una ley de protección y promoción de la lactancia materna, y sin embargo, nuestra ley de trabajo dice que las mujeres al momento de tener a sus bebés y de tener el periodo de lactancia se da un permiso de 6 meses, o sea, como si la lactancia durara o
fuera solo por 6 meses, y ese permiso corresponde a 2 recesos de media hora al día, como si un bebé comiera 2 veces al día por media hora o te alcanzara los traslados. O sea, es una cosa irrisoria, ¿no? Entonces, empiezan esas políticas en términos de legislación, en donde hay que tener una visión realista de lo que implica pues, la maternidad y las demandas que conlleva y la posibilidad de hacer equilibrio con eso, ¿no? Ejemplo, lo que se ha intentado y se ha ido como medio trabajando, creo que hay que afinar, pero bueno, se han dado un poco de pasos hacia allá, de equilibrar las licencias de paternidad y maternidad, ¿no? En donde, pues si al papá le dan 5 días, pues evidentemente su trabajo de cuidado va a ser mucho menor, incluso si no quisiera que fuera así, tiene 5 días para cuidar a su bebé, comparado con la mamá que da pues más tiempo, que tampoco es tanto, pero bueno, es más tiempo. Y desde ahí empieza una cuestión que luego se traslada a la esfera privada, porque si yo como empresa tengo que darle 5 días de permiso a una persona que es hombre, como papá, y le tengo que dar 40 y tantos a una mujer como mamá, pues igual y contrato al hombre, ¿no? Porque pues él nada más me va a pedir 5 días. Y es más, hasta puedo no dárselos, igual y no me los va a pelear. En cambio, una mamá va a querer sus días de licencia, porque los va a necesitar después de parir o la cesárea o como haya sido. Entonces, desde ahí empiezan a darse estas diferencias que después no ayudan. Y en el actual, digo, viéndolo desde esto que es más amplio y que comienza, como decía, desde lo legislativo, en lo actual creo que las empresas requieren tener una consideración, ni siquiera, bueno, sí tiene que partir desde la empatía, o sea, ok, estamos en la casa, es cierto, pero estando en la casa un niño o una niña, sobre todo quienes son más pequeñitos, si mamá está ahí, quiere mamá, o sea, si papá está ahí, quiere papá. Es difícil explicarle a una niña, sí, hijita, estoy aquí todo el día, pero no puedo jugar contigo, o sea, y eso es un punto de empatía que las empresas sería ideal que pudieran considerar. Y la otra es que si la empatía no es la herramienta que más al alcance tengan, ser realistas. O sea, la realidad es que una persona no puede sostener trabajar 10 horas diarias y pretender que su trabajo sea igual de bueno, igual de productivo, igual de eficiente, que si tiene sus horas de descanso correspondientes, que si tiene espacios de distenderse, que si tiene... Y valdría señalarlo también, ya tienen obligación las empresas de cumplir esto. La norma 35 ya está vigente en pleno. En octubre fue fecha para que todas las empresas, que quienes no ubiquen esa norma 35, obliga a las empresas, a todas las empresas de todos los rubros, a cuidar la salud mental de sus empleadas y empleados. Y eso incluye la conciliación entre la vida privada y la vida profesional. Una empresa que no provee de elementos, de espacios, de equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre, entre el trabajo y las responsabilidades y la convivencia familiar, y que pone en riesgo la salud mental de sus colaboradores, está incumpliendo una norma y se puede hacer incluso acreedores a multas. Entonces, puntos, ideal, partamos de la empatía. Todos estamos con nuestras familias, todas tenemos cargas, todos tenemos cargas, entonces veámoslo desde ahí. Las personas que dirigen o gestionan en puntos más altos empresas también tienen familias y creo que pueden verlo desde ahí. Y si la empatía no alcanza, pues que sepamos que es una obligación hacerlo. La salud mental debe cuidarse desde las empresas, debe tenerse un punto de equilibrio en esto y pueden ser cosas tan sencillas como decir, ¿sabes qué? Ya son las 6 de la tarde, es horario de salida, igual ya envío un correo porque esto quedó pendiente, pero para que el correo lo vea mañana, no en los 1000 grupos de WhatsApp que tenemos, o no llamarle al teléfono a las 9 de la noche para que cheque algo que está. Respetar horarios. Estamos en la casa, pero no es el trabajo el que debe invadir la casa, sino permitir que se brinden esos espacios. A la ventaja que teníamos antes es que yo podía salir de mi oficina, cerraba y pues me iba. Hoy no tenemos eso, entonces tenemos que hacer que los espacios se dividan, pues si no nos absorben y nos rebasan. Y está pasando mucho eso. Totalmente, Nerka, muchas gracias. Yo creo que das en el punto que es esta cuestión de que antes efectivamente cerrabas tu oficina, incluso hay quienes tienen teléfono de oficina, ¿no? Entonces lo apagabas y ya, ahí quedaba la situación y ahora pues no es así. Entonces, desafortunadamente creo que puede ser sencillo confundir los tiempos de oficina porque pueden estar como desdibujados y pensar que es adecuado mandar un correo a las 9 de la noche, cuando bueno, sabemos que quizá hayamos quienes no tengamos más responsabilidades, pero pues hay otras personas que sí, ¿no? Y la mayoría de las veces van a ser mujeres.
Entonces, yo creo que es bien importante esto que nos comentas y también de las políticas públicas. De hecho, en los comentarios nos dicen, nos ponen, es importante que más mujeres con perspectiva de género se interesen por hacer políticas públicas que favorezcan el ámbito en esas condiciones, ¿no? Privado de la industria. Nos dicen también, excelente tema, muchas gracias. Igual nos dicen, yo pienso que el trabajo de la casa no es responsabilidad de la mujer, sino es responsabilidad de todos, porque todos hacemos uso de ella. Opino que para el quehacer de la casa no se le cargue a la mamá, debemos trabajar en equipo y así nos daremos cuenta de que los trabajos comunes se hacen más fáciles y todos ayudamos. Y bueno, nos felicitan al instituto, arriba las mujeres, abajo el machismo, muchas gracias. Recordemos que los adultos somos los espejos de los hijos e hijas. Muy importante. Nos dicen también súper interesante y argumentan que tenemos que estar disponible 24/7. Yo creo que eso también es algo bastante complejo, ¿no? Que promueve el estrés laboral y también familiar en otras esferas. Dice, las empresas aún hoy en día no facilitan el equilibrio entre la vida personal y profesional. Y esto se me hace bien relevante porque cuántas veces no hemos visto en revistas, en periódicos, que cuando le hacen una entrevista a alguna mujer que está en un puesto, incluso cuando es actriz, o sea, siempre una pregunta que suele estar de cajón es, ¿y tú cómo equilibras tu vida personal de la profesional, ¿no? O sea, y llama la atención, ¿no? Porque se reproduce este estereotipo que las mujeres nos hacemos cargo de ambas y sin embargo, bueno, yo no veo que a los hombres les pregunten cómo equilibran su vida de papá y la profesional, ¿no? Porque se da como por sentado que hay una mujer que se está haciendo cargo de eso y creo que eso es justamente lo que tenemos que erradicar. Y Brenda, me gustaría finalizar contigo y preguntarte brevemente, digo, ya nos comentabas acercarse al instituto, también Irka ya nos hablaba de algunos tips, pero ¿qué les dirías a las mujeres que hoy se sienten rebasadas? Que como pudimos ver en los comentarios son muchas, ¿no? Y también, ¿qué les dirías a los hombres que pueden empezar a notar quizá que sus parejas, mamás también importante, muchas personas por la situación económica tuvieron que regresar a sus casas, muchas incluso mujeres, y yo creo que a veces podemos explotar a nuestras mamás, ¿no? Es importante no hacerlo y tomar nota que si como adultas o adultos volvemos a nuestras casas con nuestros papás y mamás, pues es importante también colaborar. Seremos ya más roomies que niños o niñas, ¿no? Entonces, Brenda, ¿tú qué le dirías a todas las mujeres que hoy sufren o están al borde del burnout? Gracias, Greta, de nuevo por darme la palabra. Fíjate que no me gustaría centrarme en precisamente llamarle tips, porque siento que le damos como una parte muy superficial al tema y lo tocamos como si fuera algo que se puede solucionar con tips, ¿verdad? A todas aquellas mujeres que están sintiendo que es demasiada la carga, lo primero es que sepan que están bien, o sea, que están en lo correcto, que están identificando correctamente, que no están exagerando y que tienen mucha razón y mucha congruencia en sentirse agotadas. Lo primero es expresarlo. Lo primero es respetar ese sentimiento exhausto, respetarlo y darse la oportunidad de empezar a cuestionar y replantear. Como comentábamos que es una situación estructural, que no es únicamente, yo voy a hacer movimientos, es que me hace falta organizarme mejor, ¿verdad? Es que me hace falta, comerme esto o aquello, no. Lo que hace falta es replantearnos cada una de nuestros sistemas de vida, cada una de nos hace falta replantear nuestra relación de pareja, nos hace replantear nuestra propia valorización como mujer en relación a los estereotipos y a las expectativas que tenemos de nosotras mismas y que las demás personas tienen sobre nosotras. Y eso es un proceso terapéutico, Greta. Entonces, ni viendo como que todos los tutoriales y todas las plataformas y demás, vamos a realmente generar un proceso de un proceso de deconstrucción si no nos acercamos a atención terapéutica y realmente vamos como a toda la parte profunda de lo que hemos construido, ¿no? De lo que significa ser mujer. Entonces hay que empezar a cuestionarlo todo, ¿verdad? Y bueno, para todos aquellos hombres que nos están viendo, que nos están escuchando, es lo mismo, solo que para nosotras la deconstrucción tiende a subirnos de jerarquía, ¿verdad? Nos tiende a empoderar
y por ahí es un poquito más difícil que un hombre quiera deconstruirse porque su deconstrucción tiende a perder privilegios, ¿no? Entonces, puedo entender por ahí que muchos hombres incluso al ver esto, incluso al ser bien inteligentes y con toda la preparación y ser bien conscientes de que requieren asumir sus responsabilidades, ¿verdad? Van de lleno, van a creer que estamos exagerando, ¿verdad? Que no es para tanto, que así siempre ha sido y que pues eso significa ser una buena mujer. Entonces, por ahí hay que replantearnos qué es lo que realmente queremos en una pareja, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente queremos recibir de las mujeres que están alrededor de nosotras, de nuestras mamás y como les comentaba, de nuestras parejas, incluso de nuestras propias hijas, ¿verdad? Hay que replantearnos el sentido y la idea que tenemos de una mujer, ¿verdad? Y pues también eso es un proceso de deconstrucción bastante fuerte. Bueno, es lo que es el movimiento que se está luchando actualmente, ¿no? Esta deconstrucción, este cambio de conciencia. Pero yo creo que el principal aportación o el consejo que yo daría es que hay que cuestionarlo todo, Greta. Hay que poner en duda todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos han enseñado, incluso como me comentaban algunas usuarias el día de ayer incluso, lo que pasa es que son principios y valores que yo aprendí, ¿no? Porque yo estoy creyendo que estoy haciendo lo correcto y que eso me va a dar valor y eso es lo que me va a hacer ser una mujer de bien, ¿no? Hay que cuestionarlo todo. Seamos hombres o mujeres, hay que cuestionarlo, pero si somos mujeres más, porque eso nos va a llevar al empoderamiento. Muchísimas gracias, Brenda. Muchísimas gracias, Mirka, también a toda la audiencia por estarnos siguiendo, por estarnos comentándonos. De verdad, apreciamos muchísimo todas sus opiniones. Muchas gracias a ambas por sus intervenciones y bueno, les agradezco a todas y a todos por haberse conectado con nosotras. Les invitamos a que sigan con atención los proyectos del CEDOFEM. Lo que buscamos es generar la conversación y visibilizar estos temas que nos benefician, como ya lo vimos, a todas y a todos. Les recordamos también que están nuestras líneas de atención, el 070, el 911. Pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales y 5 números disponibles en WhatsApp. También, bueno, si les interesan estos temas, síganos en nuestras redes sociales y envíenle este video a alguien que lo pueda necesitar, ya sea hombre, ya sea mujer, vamos a apoyarnos, ¿no? Sabemos que muchas y muchos nos sentimos de esta forma actualmente rebasados, entonces les invito a que le envíen este video a personas que sepan que les pueden interesar y, bueno, recordar cero tolerancia a la violencia. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la siguiente semana.